Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. La Reina Roja le dijo a Alicia, si quieres quedarte donde estás, debes correr todo lo que puedas. Del mismo modo, los banqueros mafiosos le dijeron a Bernanke, si queremos quedarnos donde estamos, debemos emitir toda la moneda que podamos. Y los señores neofeudales les dijeron a los idiotas de los trabajadores, si quieren quedarse donde están, deben trabajar todo lo que puedan. Pero me gustaría añadir que para quedarnos donde estamos, no solo hay que correr, trabajar y emitir moneda, sino además bombardear, robar, defraudar, espiar, engañar y morir. ¿Stacy? La verdad es que, como dices, no podemos dejar de emitir moneda si no queremos que el PBI se desplome. Dentro y fuera de la Reserva Federal, muchos piensan ahora que la inflación puede ser útil. Durante décadas, la Reserva Federal ha trabajado con el objetivo de controlar la inflación. Sin embargo, hay economistas como Janet Yellen, la candidata propuesta por el presidente Obama para dirigir la Reserva Federal a partir del año próximo, que sostienen desde hace mucho tiempo que un pequeño incremento de la inflación es positivo para la economía cuando ésta atraviesa un periodo de debilidad. El aumento de los precios permite a las empresas obtener beneficios, mientras que la subida de los salarios permite a los prestatarios saldar sus deudas. La inflación también fomenta que los particulares y las empresas pidan prestado dinero y lo gasten con más rapidez. Eso es una gran estupidez. Diciéndolo en otras palabras, el objetivo principal de los 4 programas de flexibilización cuantitativa que se han llevado a cabo en Japón, Estados Unidos y el Reino Unido es aumentar la inflación. ¿Sí? De hecho, en Japón llevan así desde hace 20 años. Y ahora, desde el New York Times señalan que quizás sea necesario elevar la inflación, pero no se dan cuenta de que eso es lo que intentan hacer desde hace 20 años. El balance general del Banco de Inglaterra se ha multiplicado por 4 en un intento por aumentar la inflación. Por su parte, la Reserva Federal ha emitido billones de dólares con ese mismo fin. No entienden que cuando emiten moneda, generan, en realidad, deflación. Y es que cuando se inyectan billones de dólares en la economía, se produce una represión financiera que genera deudas por un valor de cientos de billones de dólares y que provoca casos como los de Chipre y Grecia, cuyas economías saltaron por los aires. Asimismo, esa continua inyección de dinero trae consigo un desplome de los salarios, como ha sucedido en Estados Unidos y el Reino Unido. Esas son las consecuencias del efecto deflacionista que produce la emisión de moneda. Ahora, el New York Times afirma que quizás sea necesario aumentar la inflación, por lo que debe emitirse aún más moneda. Parece que estemos en Alicia en el País de las Maravillas. No se le explica a la gente que la emisión de moneda provoca solamente deflación, que la deflación está creciendo y que si se sigue emitiendo moneda aumentará aún más. En la introducción utilizaste la palabra defraudar. Pues bien, nuestro sistema bancario no es más que un agujero negro de fraude, y ese fraude no hace más que absorber todo el dinero que se crea. Así pues, cuanta más moneda se emite, más se incentiva el fraude, lo que provoca que la economía entre en deflación a un ritmo cada vez mayor. Aclaremos, aunque los precios de los productos en las tiendas y el costo de la sanidad y de la educación estén subiendo del 3 al 6%, el balance general de los bancos centrales y los bancos comerciales está implosionando a un ritmo mayor, pero no es visible y tampoco se habla de ello. ¿Por qué crees que Jamie Dimon tuvo que pagar una multa multimillonaria? Eso es síntoma de deflación que resalta que el balance general de su banco no vale ni un céntimo. La Reserva Federal se ve obligada a emitir moneda, pero ese dinero no se apoya en nada porque la economía está reduciéndose. Así pues, se está produciendo una implosión invisible para la opinión pública, porque los imbéciles del New York Times dicen, a lo mejor necesitamos aumentar un poco la inflación. A lo mejor lo que necesitan es ponerse una pistola en la cabeza, accionar el gatillo y volarse los sesos porque son demasiados tontos como para seguir viviendo en este planeta. Bien, todos esos nuevos dólares y esa nueva deuda se apoyan en el petróleo y en el complejo industrial militar que se lleva todo el petróleo. Se lo llevan. Se lo llevan. Se lo llevan, lo roban y luego bombardean. Se lo llevan y luego bombardean. Bueno. Se lo llevan, bombardean, lo roban, roban todo el petróleo. Bueno,
Es posible que Estados Unidos ya no necesite robarlo. Veamos el siguiente tuit de Pedro da Costa de la agencia Reuters. Bendita sea la fracturación. Dentro de poco Estados Unidos superará a Rusia y se convertirá en el mayor productor de petróleo del mundo. ¿Creen que Estados Unidos podrá superar a Rusia y a Arabia Saudita y situarse al frente de los países productores de petróleo, con una producción de 7,8 millones de barriles al día? Sin embargo, el 30% de ese petróleo se obtiene mediante la técnica de fracturación hidráulica. El auge del petróleo a partir de esquistos puede no durar debido a que los pozos de fracturación se agotan pronto. Para ello, en Business Week han analizado el pozo 13H de la empresa Chesapeake, ubicado en la ciudad de Oklahoma, que en el 2009 producía 1.200 barriles al día y que ahora solo genera 100. La noticia señala que estos yacimientos podrían no durar porque para que la producción no caiga, hay que continuar bombeando y creando nuevos pozos. Es como lo que decía la Reina Roja, si quieres quedarte donde estás, debes correr todo lo que puedas. Kaiser Report lleva varios años alertando de este problema, en concreto desde que comenzó el auge de la fracturación. La vida útil de un pozo fracturado se sitúa entre los 12 y 36 meses. Sin embargo, lo curioso es que para crear el auge de la fracturación, las empresas petroleras apoyadas por el Pentágono acudieron a la Reserva Federal, a JP Morgan y a Goldman Sachs y pidieron prestados 50, 100, 200 o incluso $300,000, con la promesa de que sus pozos fracturados durarían 20 o 30 años, lo que permitiría a Estados Unidos independizarse desde el punto de vista energético y olvidarse de los árabes. Pues bien, hoy todos esos pozos han desaparecido, pero la deuda sigue allí. Lo único que han conseguido es añadir $1 billón a la deuda estadounidense. ¿Que el hecho de deuda suba otro billón hasta alcanzar los 5 billones? ¡Estupendo! ¿Va a ocurrir lo mismo en el Reino Unido? Pues claro, su cerebro está completamente atrofiado. Se les debería eutanasiar. Esta economía va a provocar la extinción de la raza humana. Bien, la noticia habla sobre el petróleo a partir de esquistos, no sobre el gas a partir de esquistos, para cuya obtención también es necesaria la excavación constante de pozos, como hace la empresa Shell. Todo nos lleva al tema del que hablábamos al principio, la infinita emisión de moneda y la infinita adquisición de deuda soberana estadounidense por parte de la Reserva Federal, que provoca la existencia de un sistema bancario corrupto. Al final todo está relacionado. Volviendo a los pozos de fracturación, todos ellos están produciendo a velocidades de vértigo. David Hughes, geocientífico y presidente del Grupo de Investigación sobre Sostenibilidad Mundial, ha estudiado la vida útil de los pozos de fracturación y afirma que el síndrome de la Reina Roja no deja de empeorar. Cuanto más crece la producción, más pozos se necesitan para compensar el descenso. Solo en Estados Unidos este año tendrán que excavarse 6.000 pozos para compensar el descenso de la producción de los pozos antiguos. De hecho, ya el primer año, la producción de los pozos de fracturación descendió un 70%. Hablemos del papel de la deflación en este contexto. El costo para excavar un pozo es mayor que el aumento del PBI que provoca la combustión de todo el petróleo extraído de ese pozo. Se trata de un bucle negativo que genera más deuda y más presiones deflacionistas. Las excavaciones realizadas para obtener petróleo suponen un gasto energético. Pues bien, el costo de esa energía controlada por las empresas petrolíferas es mayor que la cantidad de energía que se extrae del suelo. E igualmente, la cantidad de crédito que se necesita para financiar esos pozos es mayor que el crédito que se genera como consecuencia del crecimiento del PBI. Si ese crédito estuviera ligado a unos ingresos sobre los que se aplicaran impuestos, tendríamos una economía sostenible, pero no es el caso. Es la economía del suicidio. Tenemos unos banqueros suicidas que se enfundan el chaleco bomba de la fracturación, viajan a Oklahoma, tiran del clip y se hacen saltar por los aires, sin importarle las víctimas que se lleven por delante. Son banqueros suicidas, yihadistas de Wall Street. Se trata de una operación terrorista llevada a cabo por las empresas de fracturación hidráulica de Arabia Saudita, Estados Unidos y del resto del mundo. Están completamente locos. La cantidad de capital necesaria para mantener el ritmo de producción se sitúa alrededor de los 35.000 millones de dólares al año. Pues bien, las investigaciones llevadas a cabo por ese mismo grupo muestran que los pozos más recientes no son tan productivos como los que se excavaron durante los primeros años del auge, lo que pone de manifiesto que las empresas petrolíferas ya han agotado los mejores yacimientos. Eso significa que el próximo año, en lugar de excavarse 6.000 pozos nuevos, tendrán que excavarse 12.000 al año, el siguiente 24.000 y el siguiente 48.000. La técnica de fracturación hidráulica requiere agua. Sí.
Y el agua es un bien escaso, mucho más que el petróleo y el gas. Pero gracias a Dios, Bill Gates y su instituto han resuelto el problema gracias al descubrimiento del agua congelada. Si nos quedamos sin agua, añadimos más y así tenemos toda el agua que queramos. Gracias, Bill Gates. Es usted un genio. Menudo monopolista depredador está hecho. Lo han condenado 2 veces por violación de la propiedad intelectual. Business Week ha hablado con Art Berman, geólogo especializado en el petróleo, que afirma lo siguiente: el petróleo a partir de esquistos me parece más una fiesta de jubilación que una revolución, son los últimos coletazos. Sin embargo, los principales medios de comunicación de Estados Unidos dicen: bendita sea la fracturación, somos los mejores. Cada vez producimos más petróleo, mientras que los geólogos y los expertos en el tema, así como los analistas bancarios, aseguran que se trata de un sumidero más profundo que la cartera de derivados de Jimmy Dimon. Así lo ha querido Jesús. El Tea Party de Oklahoma, Texas, recibió una llamada telefónica del propio Jesús en la que les dijo que quería que se dedicaran a la fracturación hidráulica. Esa es la razón por la que en Estados Unidos se ha empezado a armar a los fetos, por si alguien decide abortar. Los fetos pueden disparar y defenderse. Bien, la empresa petrolífera Shell, una de las mayores de todo el mundo, aparece en una noticia relacionada con este sistema energético alternativo. Peter Bosser se lamenta de que Shell haya apostado tanto por el petróleo a partir de esquistos de Estados Unidos. Peter Bosser declaró que lamenta profundamente el fracaso de la enorme apuesta que hizo Shell por el petróleo a partir de esquistos cuando el propio Bosser era director general de la empresa. Y como consecuencia de ello han perdido miles de millones de dólares. Ese es otro de los efectos que produce la espiral deflacionista, que obliga a defraudar y a emitir moneda cada vez más deprisa si uno quiere quedarse exactamente en el mismo sitio y pretende que el PBI crezca un 0,1% anual. Totalmente cierto. Es una clara estafa deflacionista, como ejemplifica el antiguo director general de Shell, que reproduce exactamente lo que llevo tiempo diciendo. La única diferencia es que él se llevará una prima de cuantía similar al presupuesto anual que necesita la reina para cuidar a su perro galés. Creo que tienes razón. Stacey Herbert, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se pierdan la segunda parte. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Viajamos a Portland para hablar con Gregor McDonald de Gregor.us. Gregor, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Es un placer estar de vuelta, Max. Bien, Gregor. Un antiguo director general de Shell, ya jubilado, afirmó que lo que más lamenta es haber invertido en el petróleo y el gas a partir de los esquistos de Estados Unidos. ¿Qué sabe él? ¿Que los medios de comunicación estadounidenses no lo sepan? Es increíble que el antiguo director general de Shell haya hecho esas declaraciones. Pongamos las cosas en contexto, Max. Shell goza de una posición excelente en el mercado emergente del gas natural licuado y cuenta con magníficas infraestructuras por todo el mundo. Sin embargo, para desgracia de la empresa, Shell acudió demasiado tarde a las regiones en las que se estaba extrayendo petróleo y gas, a partir de esquistos, por lo que ha tenido que pagar un precio demasiado elevado. Y eso ha tenido para ellos repercusiones económicas negativas en el mercado del gas natural y del petróleo. Por supuesto que tienen buenos activos en Norteamérica, pero como seguramente sabrá, el precio del gas natural no consigue despegar y sigue sin superar la barrera de los $4 por cada millón de unidades térmicas británicas, BTU. Asimismo, en las zonas ricas en petróleo, Shell también tuvo una serie de pérdidas. Lo que ha sucedido es que se han dado cuenta de que esos activos no tienen el valor enorme que pensaban. Recuerde, Max, que la revolución del petróleo, como la conoce la mayoría de la gente, fue maravillosa para las pequeñas empresas energéticas y para las independientes, para las que esta nueva producción supone un incremento importante respecto a los niveles anteriores. Sin embargo, para las grandes empresas como Shell, no tenía demasiado sentido acudir a esas regiones. Pero me gustaría ir un paso más allá y responder directamente a su pregunta.
¿Qué ha descubierto Shell que los medios de comunicación no logran entender? Pues bien, lo que ha descubierto Shell es que las economías de las regiones ricas en esquistos son mucho más precarias de lo que la opinión pública sabe. Si en algún momento el precio del barril del petróleo cayera por debajo de los $80, los terrenos que compró Shell ya no valdrían demasiado. La cuestión es que en las regiones ricas en esquistos, la economía no marcha del todo bien. Si el precio se mantiene por encima de los $100, la producción no se interrumpirá. En cambio, si el precio cayera, lo que no sería ningún disparate teniendo en cuenta que nos encontramos en pleno otoño, sería muy difícil mantener el ritmo de producción. Gregor, hablemos de cifras concretas. De los 7,8 millones de barriles al día que se produce en Estados Unidos, ¿cuánto dinero y cuánta energía supone producir un barril en comparación con lo que costaba hace 10 años? No resulta demasiado fácil cuantificar esa comparación. De nuevo, conviene poner las cosas en contexto, Max. Como seguramente sabrá, el gobierno ha recortado la financiación y la Agencia de Información sobre la Energía, que es la encargada de recoger los datos, ya no proporciona tantas cifras que permitan llevar a cabo esas comparaciones como consecuencia de los recortes. Creo que lo que voy a decir a continuación ayudará a los espectadores a entender mejor las cosas. Cuando el precio del petróleo subió en 2002, 2004, 2006 y 2008, la producción petrolífera de Estados Unidos cayó. En otras palabras, la subida del precio del barril de los $40 a los 60 y luego a los 80 no ofreció la suficiente confianza a los operadores independientes de Estados Unidos para que exploraran nuevos yacimientos. Y hasta que el precio no experimentó un crecimiento sostenido, no me refiero a la primera vez que superó los $100 en el 2008, sino a cuando lo hizo de forma constante a partir del 2010, la producción petrolífera de Estados Unidos no aumentó. Por lo tanto, Max, para que los costos del capital por barril sean rentables y el director de una compañía petrolífera decida invertir en un nuevo yacimiento que le proporcione beneficios, el precio del petróleo que se produce en Estados Unidos no puede bajar de los $90. Y para tener más garantías, debería incluso situarse alrededor de los 100. Como acabo de decir, sería una prueba fantástica ver qué sucede si el precio del barril cae hasta los 80 o los $75 durante un breve periodo de tiempo. Así veríamos cuál es la cantidad de petróleo que aportan las regiones ricas en esquistos, como las de Bakken o Eagle Ford. Me hace mucha gracia cuando se dice que esta técnica da trabajo a muchas personas. Es cierto, pero también es verdad que cuesta mucho extraerle esos barriles del suelo. Los barriles son mucho más caros de lo que eran hace 10 años. Es una historia muy interesante, pero a lo mejor dejaría de serlo si el precio cayera durante 6 o 9 meses. Gregor, hablemos de la economía actual, que es una completa locura. El precio del petróleo es relativamente alto y el negocio del petróleo y del gas requiere una gran cantidad de capital, lo que supone que las empresas del sector tienen que pedir prestado mucho dinero. Las tasas de interés se encuentran por los suelos, en niveles que no se alcanzaban desde hace 30 años. De hecho, en Estados Unidos no se situaban en esos niveles desde hace 200 años y en el Reino Unido desde hace 300. Así pues, tenemos una industria que depende del crédito barato para poder adquirir petróleo y gas, supuestamente para alimentar a una economía que está creciendo. En cambio, todo ese crédito que los bancos centrales, entre otros, han creado está deprimiendo la economía. Los salarios no dejan de caer y las cifras del PBI ajustado al precio del petróleo son negativas tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. ¿De qué tipo de modelo económico psicótico estamos hablando? Tienen la capacidad de excavar y fracturar todo lo que quieran y dan la impresión de estar intentando ganar todo el dinero que puedan antes de que la gente se despierte y considere que ya se ha alcanzado el tope del crédito y del precio del petróleo. Pero para entonces, todos esos tipos ya estarán en una isla tropical tomándose un cóctel y no habrá forma de exigirles responsabilidades por ello.
Max, no cabe duda de que nos encontramos en la última fase de la producción mundial de petróleo. Y esta se produce en un momento en el que tenemos unas enormes desigualdades de riqueza entre los países de la OCDE y especialmente en Estados Unidos. Respondiendo a su pregunta, no sé si la audiencia lo sabe, pero el índice que se emplea en Estados Unidos para medir las desigualdades de riqueza, el coeficiente de Gini, se encuentra al borde de superar el coeficiente de Gini en Brasil. Usted y yo somos lo suficientemente mayores como para recordar que antes Brasil era el país que se utilizaba para ejemplificar las mayores desigualdades de riqueza. La clase rica vivía en las zonas residenciales de San Pablo y los pobres vivían en las barriadas pobres de las colinas. Me parece increíble, pero lo cierto es que los niveles de desigualdad en Estados Unidos están a punto de superar a los de Brasil. Así pues, lo que ocurre en este mundo, lleno de desigualdades, en el que el precio del barril de petróleo se sitúa alrededor de los $100, es que el petróleo se está trasladando a aquellos lugares del mundo en los que la gente puede permitirse pagar un barril. Sin embargo, en Estados Unidos, cada año que pasa, hay más ciudadanos que dejan de consumir petróleo, que se deshacen de sus segundos coches, que vuelven a recurrir a la bicicleta, etc. De hecho, creo que en la mayoría de los países de Europa, las ventas de bicicletas están superando a la de autos. Las consecuencias son nefastas, aunque hay también algunas positivas. En los países de la OCDE, el aire es un poco más limpio, puesto que se está quemando menos carbón y menos petróleo. Pero tiene razón, Max. La transición de energía que se inició con la sacudida del petróleo en el 2008 sigue presente. Asimismo, seguimos teniendo alzas en el precio del petróleo que ponen fin a la existencia de crudo barato. Y como consecuencia, la economía se ve restringida y estancada, a la vez que las desigualdades de riqueza crecen a pasos agigantados. Gregor, la conclusión a la que estoy llegando es que la subida del precio del petróleo está enviando una señal equivocada. No constituye un síntoma de que la economía está creciendo de forma robusta, sino que solo es consecuencia de la emisión de moneda por parte de los bancos centrales y de la existencia de unas tasas de interés artificialmente bajas. Esa subida del precio del petróleo revela la presencia de una cleptocracia que se dedica a adquirir petróleo, castillos en Francia y otros activos gracias al dinero barato con el que se financia. Por lo tanto, se trata de un indicador de precios falso. Y al otro lado de él tenemos una economía como la de Estados Unidos, cuyo coeficiente de Gini se acerca ya al de Brasil. Así pues, Estados Unidos nunca experimentará un crecimiento del PBI que se traduzca en un aumento de los ingresos computables para los impuestos, lo que permitiría saldar las deudas que financian la exploración de nuevos yacimientos. Es una misión suicida, puesto que el hecho de que el precio se sitúe por encima de los $100 no es un indicador de crecimiento económico, sino de especulación descontrolada. ¿Me equivoco? Veo a lo que se refiere. Lo que ha sucedido es que antes el petróleo era una fuente de energía casi democrática. En el siglo XX, después de la guerra, tanto los ricos como los pobres podían comprar petróleo. En cambio, ahora el petróleo se está convirtiendo en el combustible de los ricos en Occidente y se está distribuyendo en mayores cantidades por Asia, con la salvedad de que los asiáticos lo utilizan en pequeñas proporciones. Tiene razón cuando dice que antes el hecho de que el petróleo se situara en niveles elevados constituía un indicador de un crecimiento económico robusto. Pero Max, Lo interrumpo. Usted afirma que en la actualidad el petróleo supone un lujo disponible solo para los ricos. Y yo digo, es que hay una serie de bancos como Goldman Sachs que cuando los precios se sitúan en un nivel determinado, llenan cientos de tanques en todo el mundo y almacenan ese petróleo para proteger su activo, que se utiliza como base para financiar planes que presentan un mayor grado de apalancamiento, como fusiones, adquisiciones y toda una serie de artimañas que llevan a cabo en Wall Street utilizando dinero barato, respaldado en el petróleo
petróleo que almacenan y que ni siquiera ponen en circulación en la economía real. Y eso les permite financiar la estafa Ponzi en la que se ha convertido la economía mundial. El petróleo ya no es una materia prima, se ha convertido en una ganga que la cleptocracia utiliza para alimentar esa estafa Ponzi. Y esa misma cleptocracia tiene la capacidad de almacenar petróleo en sus tanques cada vez que lo considera oportuno para luego distribuirlo entre los particulares a su antojo. Pero ya no constituye un indicador de precios que nos proporciona información sobre el estado de la economía. No nos dice absolutamente nada. Es un indicador falso. ¿Me equivoco? Max, coincido con usted en que a lo largo de la última década, el petróleo se ha monetizado cada vez más como activo. Sin embargo, discrepo con los modelos que indican que el precio del petróleo es el que es como consecuencia de la monetización. Creo que la explicación tiene mucho más que ver con el aspecto geológico. En otras palabras, la explicación para el precio del petróleo lo encontramos en la geología, no en la especulación. Pero eso no... Sí, pero el factor geológico también es importante en la obtención de oro y de diamantes. Puede decirse que es un bien escaso que se va agotando, pero lo que está claro es que ya no forma parte de la matriz de indicadores de precios que reflejan el crecimiento de la economía. Las economías no están creciendo, pero el petróleo no tiene nada que ver. Lo único que se hace es emitir moneda. Nos quedamos sin tiempo, Gregor, pero volveremos a invitarlo pronto. Gracias por estar en Kaiser Report. Bien, gracias, Max. Es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a nuestro invitado Gregor McDonald de Gregor.us. Si quieren contactarnos, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Producción no caiga, hay que continuar bombeando y creando nuevos pozos. Es como lo que decía la Reina Roja, si quieres quedarte donde estás, debes correr todo lo que puedas. Kaiser Report lleva varios años alertando de este problema, en concreto desde que comenzó el auge de la fracturación. La vida útil de un pozo fracturado se sitúa entre los 12 y 36 meses. Sin embargo, lo curioso es que para crear el auge de la fracturación, las empresas petroleras apoyadas por el Pentágono acudieron a la Reserva Federal, a JP Morgan y a Goldman Sachs y pidieron prestados 50, 100, 200 o incluso $300,000, con la promesa de que sus pozos fracturados durarían 20 o 30 años, lo que permitiría a Estados Unidos independizarse desde el punto de vista energético y olvidarse de los árabes. Pues bien, hoy todos esos pozos han desaparecido, pero la deuda sigue allí. Lo único que han conseguido es añadir $1 billón a la deuda estadounidense. ¿Que el hecho de deuda suba otro billón hasta alcanzar los 5 billones? ¡Estupendo! ¿Va a ocurrir lo mismo en el Reino Unido? Pues claro, su cerebro está completamente atrofiado. Se les debería eutanasiar. Esta economía va a provocar la extinción de la raza humana. Bien, la noticia habla sobre el petróleo a partir de esquistos, no sobre el gas a partir de esquistos, para cuya obtención también es necesaria la excavación constante de pozos, como hace la empresa Shell. Todo nos lleva al tema del que hablábamos al principio, la infinita emisión de moneda y la infinita adquisición de deuda soberana estadounidense por parte de la Reserva Federal, que provoca la existencia de un sistema bancario corrupto. Al final todo está relacionado. Volviendo a los pozos de fracturación, todos ellos se están produciendo a velocidades de vértigo. David Hughes, geocientífico y presidente del Grupo de Investigación sobre Sostenibilidad Mundial, ha estudiado la vida útil de los pozos de fracturación y afirma que el síndrome de la Reina Roja no deja de empeorar. Cuanto más crece la producción, más pozos se necesitan para compensar el descenso. Solo en Estados Unidos este año tendrán que excavarse 6.000 pozos para compensar el descenso de la producción de los pozos antiguos. De hecho, ya el primer año, la producción de los pozos de fracturación descendió un 70%. Hablemos del papel de la deflación en este contexto. El costo para excavar un pozo es mayor que el aumento del PBI que provoca la combustión de todo el petróleo extraído de ese pozo. Se trata de un bucle negativo que genera más deuda y más presiones deflacionistas. Las excavaciones realizadas para obtener petróleo suponen un gasto energético. Pues bien, el costo de esa energía controlada por las empresas petrolíferas es mayor que la cantidad de energía que se extrae del suelo. E igualmente, la cantidad de crédito que se necesita para financiar esos pozos es mayor que el crédito que se genera como consecuencia del crecimiento del PBI. Si ese crédito estuviera ligado a unos ingresos sobre los que se aplicaran impuestos, tendríamos una economía sostenible, pero no es el caso. Es la economía del suicidio, del 3 al 6%. El balance general de los bancos centrales y los bancos comerciales está implosionando a un ritmo mayor, pero no es visible y tampoco se habla de ello. ¿Por qué crees que Jamie Dimon tuvo que pagar una multa multimillonaria?
Eso es síntoma de deflación que resalta que el balance general de su banco no vale ni un céntimo. La Reserva Federal se ve obligada a emitir moneda, pero ese dinero no se apoya en nada porque la economía está reduciéndose. Así pues, se está produciendo una implosión invisible para la opinión pública. Porque los imbéciles del New York Times dicen, a lo mejor necesitamos aumentar un poco la inflación. A lo mejor lo que necesitan es ponerse una pistola en la cabeza, accionar el gatillo y volarse los sesos porque son demasiados tontos como para seguir viviendo en este planeta. Bien, todos esos nuevos dólares y esa nueva deuda se apoyan en el petróleo y en el complejo industrial militar que se lleva todo el petróleo. Se lo llevan. Se lo llevan. Se lo llevan, lo roban y luego bombardean. Se lo llevan y luego bombardean. Bueno, Se lo llevan, bombardean, lo roban, roban todo el petróleo. bueno, es posible que Estados Unidos ya no necesite robarlo. Veamos el siguiente tuit de Pedro da Costa de la agencia Reuters. Bendita sea la fracturación. Dentro de poco Estados Unidos superará a Rusia y se convertirá en el mayor productor de petróleo del mundo. ¿Creen que Estados Unidos podrá superar a Rusia y a Arabia Saudita y situarse al frente de los países productores de petróleo, con una producción de 7,8 millones de barriles al día? Sin embargo, el 30% de ese petróleo se obtiene mediante la técnica de fracturación hidráulica. El auge del petróleo a partir de esquistos puede no durar debido a que los pozos de fracturación se agotan pronto. Para ello, en Business Week han analizado el pozo 13H de la empresa Chesapeake, ubicado en la ciudad de Oklahoma, que en el 2009 producía 1.200 barriles al día y que ahora solo genera 100. La noticia señala que estos yacimientos podrían no durar porque para que la producción no caiga, hay que continuar bombeando y creando nuevos pozos. Es como lo que decía la Reina Roja, si quieres quedarte donde estás, debes correr todo lo que puedas. Kaiser Report lleva varios años alertando de este problema, en concreto desde que comenzó el auge de la fracturación. La vida útil de un pozo fracturado se sitúa entre los 2 y 36 meses. Sin embargo, lo curioso es que para crear el auge de la fracturación, las empresas petroleras apoyadas por el Pentágono acudieron a la Reserva Federal, a JP Morgan y a Goldman Sachs y pidieron prestados 50, 100, 200 o incluso $300,000, con la promesa de que sus pozos fracturados durarían 20 o 30 años, lo que permitiría a Estados Unidos independizarse desde el punto de vista energético y olvidarse de los árabes. Pues bien, hoy todos esos pozos han desaparecido, pero la deuda sigue allí. Lo único que han conseguido es añadir $1 billón a la deuda de los salarios, como ha sucedido en Estados Unidos y el Reino Unido. Esas son las consecuencias del efecto deflacionista que produce la emisión de moneda. Ahora, el New York Times afirma que quizás sea necesario aumentar la inflación, por lo que debe emitirse aún más moneda. Parece que estemos en Alicia en el País de las Maravillas. No se le explica a la gente que la emisión de moneda provoca solamente deflación, que la deflación está creciendo y que si se sigue emitiendo moneda aumentará aún más. En la introducción utilizaste la palabra defraudar. Pues bien, nuestro sistema bancario no es más que un agujero negro de fraude, y ese fraude no hace más que absorber todo el dinero que se crea. Así pues, cuanta más moneda se emite, más se incentiva el fraude, lo que provoca que la economía entre en deflación a un ritmo cada vez mayor. Aclaremos, aunque los precios de los productos en las tiendas y el costo de la sanidad y de la educación estén subiendo del 3 al 6%, el balance general de los bancos centrales y los bancos comerciales está implosionando a un ritmo mayor, pero no es visible y tampoco se habla de ello. ¿Por qué crees que Jamie Dimon tuvo que pagar una multa multimillonaria? Eso es síntoma de deflación que resalta que el balance general de su banco no vale ni un céntimo. La Reserva Federal se ve obligada a emitir moneda, pero ese dinero no se apoya en nada porque la economía está reduciéndose. Así pues, se está produciendo una implosión invisible para la opinión pública. Porque los imbéciles del New York Times dicen, a lo mejor necesitamos aumentar un poco la inflación. A lo mejor lo que necesitan es ponerse una pistola en la cabeza, accionar el gatillo y volarse los sesos porque son demasiados tontos como para seguir viviendo en este planeta. Bien, todos esos nuevos dólares y esa nueva deuda se apoyan en el petróleo y en el complejo industrial militar que se lleva todo el petróleo. Se lo llevan. Se lo llevan. Se lo llevan, lo roban y luego bombardean. Se lo llevan y luego bombardean. Bueno, Se lo llevan, bombardean, lo roban, roban todo el petróleo. bueno,
Es posible que Estados Unidos ya no necesite robarlo. Veamos el siguiente tuit de Pedro da Costa de la agencia Reuters. Bendita sea la fracturación. Dentro de poco Estados Unidos superará a Rusia y se convertirá en el mayor productor de petróleo del mundo. ¿Creen que Estados Unidos podrá superar a Rusia y a Arabia Saudita y situarse al frente de los países productores de petróleo, con una producción de 7,8 millones de barriles al día? Sin embargo, el 30% de ese petróleo se obtiene mediante la técnica de fracturación hidráulica. El auge del petróleo a partir de esquistos puede no durar debido a que los pozos de fracturación se agotan pronto. Para ello, en Business Week han analizado el pozo 13H de la empresa Chesapeake, ubicado en la ciudad de Oklahoma, que en el 2009 producía 1.200 barriles al día y que ahora solo genera 100. La noticia señala que el síndrome de la reina roja no deja de empeorar. Cuanto más crece la producción, más pozos se necesitan para compensar el descenso. Solo en Estados Unidos este año tendrán que excavarse 6.000 pozos para compensar el descenso de la producción de los pozos antiguos. De hecho, ya el primer año, la producción de los pozos de fracturación descendió un 70%. Hablemos del papel de la deflación en este contexto. El costo para excavar un pozo es mayor que el aumento del PBI que provoca la combustión de todo el petróleo extraído de ese pozo. Se trata de un bucle negativo que genera más deuda y más presiones deflacionistas. Las excavaciones realizadas para obtener petróleo suponen un gasto energético. Pues bien, el costo de esa energía controlada por las empresas petrolíferas es mayor que la cantidad de energía que se extrae del suelo. E igualmente, la cantidad de crédito que se necesita para financiar esos pozos es mayor que el crédito que se genera como consecuencia del crecimiento del PBI. Si ese crédito estuviera ligado a unos ingresos sobre los que se aplicaran impuestos, tendríamos una economía sostenible, pero no es el caso. Es la economía del suicidio. Tenemos unos banqueros suicidas que se enfundan el chaleco bomba de la fracturación, viajan a Oklahoma, tiran del clip y se hacen saltar por los aires, sin importarle las víctimas que se lleven por delante. Son banqueros suicidas, yihadistas de Wall Street. Se trata de una operación terrorista llevada a cabo por las empresas de fracturación hidráulica de Arabia Saudita, Estados Unidos y del resto del mundo. Están completamente locos. La cantidad de capital necesaria para mantener el ritmo de producción se sitúa alrededor de los 35.000 millones de dólares al año. Pues bien, las investigaciones llevadas a cabo por ese mismo grupo muestran que los pozos más recientes no son tan productivos como los que se excavaron durante los primeros años del auge, lo que pone de manifiesto que las empresas petrolíferas ya han agotado los mejores yacimientos. Eso significa que el próximo año, en lugar de excavarse 6.000 pozos nuevos, tendrán que excavarse 12.000 al año, el siguiente 24.000 y el siguiente 48.000. La técnica de fracturación hidráulica requiere agua. ¿Sí? Y el agua es un bien escaso, mucho más que el petróleo y el gas. Pero gracias a Dios, Bill Gates y su instituto han resuelto el problema gracias al descubrimiento del agua congelada. Si nos quedamos sin agua, añadimos más y así tenemos toda el agua que queramos. Gracias, Bill Gates. Es usted un genio. Menudo monopolista depredador está hecho. Lo han condenado 2 veces por violación de la propiedad intelectual. Business Week ha hablado con Art Berman, geólogo especializado en el petróleo, que afirma lo siguiente: el petróleo a partir de esquistos me parece más una fiesta de jubilación que una revolución, son los últimos coletazos. Sin embargo, los principales medios de comunicación de Estados Unidos dicen: bendita sea la fracturación, somos los mejores. Cada vez producimos más petróleo, mientras que los geólogos y los expertos en el tema, así como los analistas bancarios, aseguran que se trata de un sumidero más profundo que la cartera de derivados de Jimmy Dimon. Así lo ha querido Jesús. Esta economía va a provocar la extinción de la raza humana. Bien, la noticia habla sobre el petróleo a partir de esquistos, no sobre el gas a partir de esquistos, para cuya obtención también es necesaria la excavación constante de pozos, como hace la empresa Shell. Todo nos lleva al tema del que hablábamos al principio, la infinita emisión de moneda y la infinita adquisición de deuda soberana estadounidense por parte de la Reserva Federal, que provoca la existencia de un sistema bancario corrupto. Al final todo está relacionado. Volviendo a los pozos de fracturación, todos ellos están produciendo a velocidades de vértigo. David Hughes, geocientífico y presidente del Grupo de Investigación sobre Sostenibilidad Mundial, ha estudiado la vida útil de los pozos de fracturación y afirma que el síndrome de la reina roja no deja de empeorar. Cuanto más crece la producción, más pozos se necesitan para compensar el descenso. Solo en Estados Unidos este año tendrán que excavarse 6.000 pozos para compensar el descenso de la producción de los pozos antiguos. De hecho, ya el primer año, la producción de los pozos de fracturación
descendió un 70%. Hablemos del papel de la deflación en este contexto. El costo para excavar un pozo es mayor que el aumento del PBI que provoca la combustión de todo el petróleo extraído de ese pozo. Se trata de un bucle negativo que genera más deuda y más presiones deflacionistas. Las excavaciones realizadas para obtener petróleo suponen un gasto energético. Pues bien, el costo de esa energía controlada por las empresas petrolíferas es mayor que la cantidad de energía que se extrae del suelo. E igualmente, la cantidad de crédito que se necesita para financiar esos pozos es mayor que el crédito que se genera como consecuencia del crecimiento del PBI. Si ese crédito estuviera ligado a unos ingresos sobre los que se aplicaran impuestos, tendríamos una economía sostenible, pero no es el caso. Es la economía del suicidio. Tenemos unos banqueros suicidas que se enfundan el chaleco bomba de la fracturación, viajan a Oklahoma, tiran del clip y se hacen saltar por los aires, sin importarle las víctimas que se lleven por delante. Son banqueros suicidas, yihadistas de Wall Street. Se trata de una operación terrorista llevada a cabo por las empresas de fracturación hidráulica de Arabia Saudita, Estados Unidos y del resto del mundo. Están completamente locos. La cantidad de capital necesaria para mantener el ritmo de producción se sitúa alrededor de los 35.000 millones de dólares al año. Pues bien, las investigaciones llevadas a cabo por ese mismo grupo muestran que los pozos más recientes no son tan productivos como los que se excavaron durante los primeros años del auge, lo que pone de manifiesto que las empresas petrolíferas ya han agotado los mejores yacimientos. Eso significa que el próximo año, en lugar de excavarse 6.000 pozos nuevos, tendrán que excavarse 12.000 al año, el siguiente 24.000 y el siguiente 48.000. La técnica de fracturación hidráulica requiere agua. Sí. Y el agua es un bien escaso, mucho más que el petróleo y el gas. Pero gracias a Dios, Bill Gates, Las ricas en petróleo, Shell también tuvo una serie de pérdidas. Lo que ha sucedido es que se han dado cuenta de que esos activos no tienen el valor enorme que pensaban. Recuerde, Max, que la revolución del petróleo, como la conoce la mayoría de la gente, fue maravillosa para las pequeñas empresas energéticas y para las independientes, para las que esta nueva producción supone un incremento importante respecto a los niveles anteriores. Sin embargo, para las grandes empresas como Shell, no tenía demasiado sentido acudir a esas regiones. Pero me gustaría ir un paso más allá y responder directamente a su pregunta. ¿Qué ha descubierto Shell que los medios de comunicación no logran entender? Pues bien, lo que ha descubierto Shell es que las economías de las regiones ricas en esquistos son mucho más precarias de lo que la opinión pública sabe. Si en algún momento el precio del barril del petróleo cayera por debajo de los $80, los terrenos que compró Shell ya no valdrían demasiado. La cuestión es que en las regiones ricas en esquistos, la economía no marcha del todo bien. Si el precio se mantiene por encima de los $100, la producción no se interrumpirá. En cambio, si el precio cayera, lo que no sería ningún disparate teniendo en cuenta que nos encontramos en pleno otoño, sería muy difícil mantener el ritmo de producción. Gregor, hablemos de cifras concretas. De los 7,8 millones de barriles al día que se produce en Estados Unidos, ¿cuánto dinero y cuánta energía supone producir un barril en comparación con lo que costaba hace 10 años? No resulta demasiado fácil cuantificar esa comparación. De nuevo, conviene poner las cosas en contexto, Max. Como seguramente sabrá, el gobierno ha recortado la financiación y la Agencia de Información sobre la Energía, que es la encargada de recoger los datos, ya no proporciona tantas cifras que permitan llevar a cabo esas comparaciones como consecuencia de los recortes. Creo que lo que voy a decir a continuación ayudará a los espectadores a entender mejor las cosas. Cuando el precio del petróleo subió en 2002, 2004, 2006 y 2008, la producción petrolífera de Estados Unidos cayó. En otras palabras, la subida del precio del barril de los $40 a los 60 y luego a los 80 no ofreció la suficiente confianza a los operadores independientes de Estados Unidos para que